Mi hijo me dijo una frase que todavía retumba en mi cabeza: no esperes ni un centavo de los 92 millones de herencia de papá. Lo dijo con una seguridad que me dejó helada, como si ya hubiera decidido borrarme de todo. Yo apenas había bajado las escaleras de la casa, aún vestida de negro, con el olor de las rosas del funeral de Ernesto impregnado en mi ropa. Apenas habían cubierto el ataúd con tierra, y en lugar de duelo o silencio, la familia se había reunido con otra intención: repartir lo que quedaba de su fortuna. El pasillo estaba lleno de voces, de risas y de pasos firmes que recorrían lo que una vez fue mi refugio. Yo me quedé en el pie de la escalera, aferrada al barandal que tantas veces Ernesto había pulido con sus propias manos. Desde allí los miré, viendo cómo colocaban notas de colores sobre los muebles como si fueran premios de feria. Mi nieto más grande pegó una hoja verde brillante en el viejo reloj de péndulo, luego en el sillón de cuero y después en la vitrina con la vajilla de nuestra boda. Su hermana caminaba con el celular en alto, usando una aplicación para medir el espacio. Aquí pondremos un cuarto de spa, con mejor luz, murmuró. Ni siquiera bajó la voz. Me quedé de pie, invisible. Nadie me ofreció asiento. Nadie me preguntó si quería un café o un vaso de agua. Solo apareció Patricia, mi nuera, con una charola de copas de champaña. Estamos celebrando el legado de papá, dijo alegre, como si la muerte de Ernesto fuera un pretexto para inaugurar una nueva vida. Otro de mis nietos murmuró: al fin podremos limpiar estos fantasmas. Todos rieron. Cuando por fin me señalaron un lugar para sentarme, no fue en el comedor. Me destinaron al cuarto de servicio, en una silla plegable que cojeaba. Me dieron un plato con pollo seco y papas frías. Desde ahí escuchaba las voces burlonas que llegaban de la sala. Esta casa huele a naftalina y muerte, decía alguien. Otro proponía derribar la cocina entera. Mi nieto regresó, pegó una calcomanía naranja en el aparador junto a mí y exclamó con orgullo: este también es mío. Ni siquiera me miró. Yo permanecí inmóvil, sosteniendo mi té con ambas manos para que no se notara el temblor. Desde la otra habitación alguien dijo: papá se equivocó al morir antes que ella, juraba que ella se iría primero. Otro agregó: ella solo hacía sopa, él fue quien construyó un imperio. Las risas estallaron de nuevo. Mi nieta, sin levantar la vista del celular, preguntó si podían convertir el jardín en un espacio para catas de vino. Y allí me quedé, en silencio, tragando un bocado que me sabía a polvo. Lo que ellos no sabían es que dentro de mi suéter guardaba un sobre que llevaba 15 años esperando. Un documento firmado y notariado, donde aparecía mi nombre como cofundadora e inversionista inicial en el fideicomiso familiar. Yo estaba allí desde el principio, pero nunca presumí. Cuando la empresa se hundía, vendí mis joyas, los aretes de diamantes de mi boda, las pulseras de oro de mi dote, hasta la esmeralda de mi madre. Todo lo entregué en secreto, y con ese dinero Ernesto pudo salvar la compañía. Él nunca contó nada. Yo tampoco. Hasta ahora. Mientras ellos seguían adjudicándose casas, autos y hasta bufandas, yo pensaba en las noches que pasé escribiendo propuestas a escondidas, redactando a mano los borradores que después Ernesto presentaba como suyos. Una de esas ideas, enviada bajo un seudónimo, fue la base del proyecto que generó millones en la bolsa. Nunca reclamé reconocimiento, porque creí que la familia necesitaba un héroe y pensé que estaba bien que ese héroe fuera él. Pero el silencio prolongado termina por convertirse en borrado. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana del pequeño cuarto. Afuera, los rosales que Ernesto había plantado se marchitaban sin que nadie los regara. Nadie se preocupaba por ellos. Yo los contemplé con tristeza y con una decisión creciente: no permitiría que mi vida entera fuera borrada con la misma indiferencia. Esa noche, mientras todos brindaban en la sala, yo acariciaba el sobre escondido en mi bolsillo. Sabía que el momento de mostrarlo estaba cerca. Sabía que la lectura del testamento sería la oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Ellos pensaban que ya estaba acabada, que era un estorbo esperando la muerte. Pero aún tenía voz. Y la usaría. Antes de seguir con lo que ocurrió, quiero detenerme un momento contigo. Dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu propia familia te quiso borrar de una historia que también construiste? Escríbelo, porque leerlo no solo me importa a mí, puede darle valor y fuerza a alguien más que esté pasando por lo mismo. Los días siguientes fueron una confirmación de su desprecio. Una mañana, Patricia me dijo sin mirarme: hemos decidido que lo mejor es que se mude al cuarto de lavado. Yo creí que bromeaba, pero no. Nuestro dormitorio ya había sido vaciado, mis perfumes, mis libros y hasta los retratos familiares habían sido empacados en cajas marcadas con etiquetas hirientes: donación, basura, cosas viejas de la abuela.
Me condujeron al cuarto de servicio, con un foco parpadeante, un catre sin sábanas y una cobija raída. Ese era mi nuevo lugar. Sobre el catre encontré una foto rota de nuestro aniversario 30. Ahí estábamos, Ernesto y yo, frente al rosal que había florecido en aquel entonces. Ese cuadro había colgado en el pasillo durante décadas, pero alguien lo había escondido detrás de una caja de detergente. No querían ni verlo. Creían que yo no me daría cuenta, o que lo olvidaría. Pero yo recordaba cada detalle, las navidades con olor a canela, las noches en vela cosiendo cortinas, los pasteles caseros de cumpleaños. Todo lo que había hecho para que esa casa fuera un hogar. Por la noche, mientras ellos cenaban filetes y descorchaban vino, yo calentaba una lata de sopa con un encendedor, porque hasta el abrelatas habían tenido la crueldad de guardarlo. Y entre risas, alguien comentó, papá levantó un imperio, ella apenas hacía sopa. Sí, hice sopa, pero también sostuve a esa familia con mi silencio, con mis decisiones y con sacrificios que nunca vieron. Me quedé despierta largo rato, mirando el techo húmedo de mi nuevo cuarto, y recordé que aún tenía una carta guardada bajo una tabla suelta del suelo. Era el inicio de mi plan. La había escrito yo misma hace años, junto con pruebas, contratos y documentos firmados. Todo lo que Ernesto y yo construimos no se habría sostenido sin mí, y esa carpeta lo demostraba. Al día siguiente caminé 2 cuadras hasta una vieja farmacia. Usé un teléfono público, porque me habían cortado la línea del celular. Marqué un número de memoria. Es hora, dije cuando contestaron. No tuve que explicar más. Al otro lado de la línea, el licenciado Herrera entendió. Él había sido abogado de Ernesto, sí, pero también el mío en secreto. Sabía cosas que mi familia ignoraba. Esa tarde me recibió en su despacho. Le entregué la carpeta con el contrato del fideicomiso, con los comprobantes de la venta de mis joyas y con el borrador original de la propuesta de inversión que yo había escrito. El licenciado la revisó con cuidado, con una seriedad que me devolvió esperanza. Me preguntó si estaba lista para enfrentar a todos. Yo asentí. No quería venganza. Quería verdad. El licenciado llamó a un perito en caligrafía. Compararon mi escritura con los borradores antiguos, analizaron tinta, fechas, firmas. La conclusión fue clara, esas ideas eran mías, y la ley me reconocía como autora intelectual. Eso significaba no solo reconocimiento, sino también derechos sobre las regalías millonarias que se habían generado por años. Cuando salí del despacho, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Ya no me sentía borrada. Ya no era una sombra en la casa que yo misma había construido. Era yo, Emilia, con mi voz y mi historia. Y estaba lista para que todos lo supieran en la lectura del testamento. 5 días después del funeral, la casa todavía olía a lirios y a pino, las flores que habían adornado el ataúd de Ernesto. Pero en lugar de silencio y respeto, lo que llenaba el aire eran cajas, etiquetas fluorescentes y voces mandonas que decidían dónde iría cada cosa. Fue en ese momento cuando escuché a Patricia decir con toda naturalidad, será mejor que Emilia duerma en el cuarto de lavado. Así, sin mirarme siquiera. Yo pensé que había escuchado mal, pero no. Ella lo repetía con un tono falso de amabilidad, como si me estuviera haciendo un favor. Tendrá más tranquilidad allí, añadió, mientras sus hijos reían. Mi recámara, la que había compartido con Ernesto durante décadas, ya no existía para ellos. Los cajones estaban vacíos, las puertas del closet abiertas y un par de maletas ocupaban el espacio. Mis vestidos estaban tirados en cajas de cartón marcadas con palabras que me desgarraron: donación, viejo, chatarra. Me arrastraron hasta aquel cuarto húmedo, con paredes manchadas por el cloro y un foco desnudo que parpadeaba cada tanto. Allí me habían colocado un catre con una cobija raída y una toalla que Patricia dejó sobre una silla rota, como si fuera un gesto de caridad. La cena será a las 7, puede comer después de que terminemos, me dijo antes de irse. Me senté en ese catre, respirando el olor a humedad y detergente, y apreté contra mi pecho una fotografía que había encontrado sobre la cama. Estaba rota en una esquina, pero todavía se distinguía, Ernesto y yo bajo el arco de rosas que habíamos plantado juntos para nuestro aniversario 30. Aquella foto, que antes colgaba en el pasillo principal, la habían escondido junto a un bote de cloro. Para ellos no valía nada. Para mí lo era todo. Por la noche, los escuché brindar con vino y reírse con carcajadas que retumbaban por las paredes. Yo abría a escondidas una lata de sopa que había guardado en mi bolso. Como no había abrelatas, usé la punta de una llave. Mientras lo hacía,
Recordé cómo horas antes me habían escuchado en silencio y uno de ellos había dicho: papá levantó un imperio, ella solo hacía sopa. Sí, hice sopa, pensé. Pero también salvé ese imperio con mis sacrificios invisibles. Esa noche me dormí tarde, con la fotografía apretada entre mis manos, convencida de que el tiempo de callar había terminado. A la mañana siguiente, caminé hasta el despacho del licenciado Herrera. Había escondido en mi bolso la carpeta de cuero que guardaba bajo una tabla floja en el suelo. Dentro estaba todo: el certificado del fideicomiso con mi nombre al lado del de Ernesto, los recibos de la venta de mis joyas, las notas de los primeros contratos que redacté y el borrador original de la propuesta de inversión que había escrito con mi puño y letra. Cuando se la entregué, el licenciado la abrió con una calma solemne. Leyó cada documento, acarició el papel como si estuviera leyendo la historia entera de mi vida. Me preguntó si estaba lista para que todo saliera a la luz. Yo le respondí que sí. No quería dinero. No quería venganza. Quería la verdad. El licenciado convocó a un perito en caligrafía. Trajo lupas, lámparas especiales y hojas de comparación. Pasaron horas observando mis antiguos apuntes, revisando la presión de la tinta, la inclinación de las letras, la fecha de los documentos. El veredicto fue contundente: esas páginas eran mías, y la autoría me pertenecía. Eso significaba que yo tenía derechos legales sobre millones en regalías acumuladas. No lloré al escuchar la confirmación. Tampoco grité. Solo sentí un alivio profundo, como si por fin alguien hubiera visto lo que yo era en realidad. No un estorbo, no una viuda olvidada, no una abuela que estorba en la mesa. Yo era parte fundamental de todo lo que ahora ellos disputaban. Volví a la casa esa tarde con pasos firmes. Nadie preguntó dónde había estado. Patricia estaba ocupada ordenando que empacaran las lámparas antiguas para llevarlas a su nueva casa en San Pedro. Mis nietos seguían pegando calcomanías de colores en cada mueble, como si fueran etiquetas de supermercado. Yo subí a mi cuarto de servicio, me senté en el catre y respiré hondo. La carpeta ya estaba en manos seguras. El licenciado se encargaría de que todo estuviera listo para la lectura del testamento. Esa noche escuché como uno de mis nietos bromeaba en el comedor: si mantenemos su dirección activa, todavía podemos cobrar su pensión. Las risas fueron escandalosas. Yo cerré los ojos y recé en silencio. No por ellos, sino por mí. Para tener fuerza. Para resistir unos días más. El día de la lectura llegó con lluvia. La oficina del licenciado Herrera estaba fría, con paredes de cristal y sillas de piel que parecían diseñadas para incomodar. Me hicieron sentar en una silla plegable al fondo de la sala. Para que no estorbe, murmuró alguien. Esteban, mi hijo, se acomodó al frente, con la seguridad de quien cree tener todo en sus manos. Patricia estaba a su lado, impecable como siempre, con esa sonrisa cortante que mostraba más desprecio que cortesía. Mis nietos miraban sus teléfonos o jugaban con las plumas que había sobre la mesa. Nadie me miraba a mí. Cuando el licenciado entró con su portafolio, todos se enderezaron en sus asientos. La sala quedó en silencio. Él habló con voz firme: hoy leeremos las últimas voluntades de don Ernesto Salgado, contenidas en su testamento legalmente revisado. La palabra revisado provocó un ligero murmullo. Yo bajé la mirada, pero mis labios esbozaron una sonrisa que no pudieron ver. El licenciado sacó un pequeño grabador plateado y lo encendió. De pronto, la voz de Ernesto llenó la sala. Era su voz cansada, más lenta de lo que yo recordaba, pero firme: si mi hijo llega a hablar mal de su madre, deduzcan 1.000.000 de pesos por cada palabra. El aire se fue de golpe. La sala entera quedó congelada. Esteban dejó caer la pluma que tenía en la mano. El licenciado continuó: se han contabilizado 88 frases en las que se refirió a su madre de manera despectiva. Eso equivale a 88 millones de pesos descontados de su parte de la herencia. Patricia abrió la boca para protestar, pero el licenciado levantó la mano. El cálculo está documentado. Cada palabra fue registrada por el sistema de seguridad de la casa, 3 días después del funeral. Todo consta en las actas. El rostro de Esteban se volvió pálido. Su voz tembló cuando murmuró: esto no puede ser real. Nadie respondió. Solo se escuchaba la lluvia golpeando los ventanales. El licenciado cerró el expediente y prosiguió: por lo tanto, al señor Esteban Salgado le corresponde la cantidad de 3.800 pesos con 0 centavos. La sala explotó en murmullos. Patricia lo miró horrorizada. Mis nietos bajaron la vista. Yo, por primera vez en toda la reunión, hablé en voz baja, pero firme: sí puede ser real.
Y lo es. Todos voltearon a mirarme. El silencio fue absoluto. El licenciado entonces abrió otra carpeta. Ahora procederemos con el nombramiento del beneficiario principal del fideicomiso, de los derechos de autor y del patrimonio restante. Me miró directamente a mí. Doña Emilia Salgado. La sala quedó paralizada. El portafolio fue colocado frente a mí. Dentro estaban las escrituras, los documentos de transferencia, los derechos de autor del modelo de inversión, y una carta de puño y letra de Ernesto. En ella pedía perdón por los años en que dejó que mi luz permaneciera oculta. Reconocía que yo había salvado su legado. Y me pedía que ahora dejara que el mundo supiera mi nombre. Levanté la mirada. Nadie se atrevió a hablar. La justicia no necesita gritos, pensé. Solo verdad. La sala permanecía en silencio. El portafolio frente a mí parecía pesar más de lo que en realidad contenía. Lo abrí lentamente, y cada documento que saqué fue como recuperar un pedazo de mi vida que ellos habían intentado arrancar. Estaban las escrituras, los traspasos de cuentas, los derechos sobre las regalías del modelo de inversión. Y, en un sobre más pequeño, una carta de Ernesto. La abrí con manos temblorosas. Reconocí su caligrafía firme, aunque un poco más débil por los años. Decía: perdóname por los años en que dejé que tu luz permaneciera escondida. Yo sabía quién había salvado nuestro legado, pero pensé que el mundo no lo aceptaría si lo decía en voz alta. Espero que este reconocimiento, aunque tardío, hable más fuerte que mis silencios. Tú también construiste todo esto. Ahora que lo sepan. Leí esas palabras en voz baja, apenas para mí. Sentí una punzada en el pecho. No eran disculpas completas, pero eran lo más cercano que Ernesto había dejado. Guardé la carta en mi bolso. Era mía, y nadie más la tocaría. El licenciado Herrera prosiguió: además, queda registrada la autoría intelectual del modelo financiero que salvó a la empresa. Ese modelo fue patentado bajo un seudónimo, pero mediante pruebas caligráficas y legales se ha comprobado que pertenece a la señora Emilia Salgado. Las bocas se abrieron. Mis nietos dejaron caer sus teléfonos. Patricia se puso de pie, furiosa. Eso no puede ser cierto. Ella no sabe ni cómo funciona un banco, apenas cocinaba caldo. El licenciado la miró con calma. Señora, los documentos son claros. La autoría es incuestionable. Y la ley es la ley. El rostro de Esteban estaba rojo, casi morado. Me miró por primera vez en mucho tiempo. ¿Tú escribiste eso? ¿Fuiste tú? Yo no respondí. Solo lo miré, con el mismo silencio con el que lo había criado, con el que lo había sostenido tantas veces. Él bajó la cabeza. El licenciado colocó sobre la mesa un certificado que detallaba los ingresos que aquella patente había generado en regalías. Eran millones, acumulados durante años. Y todo me pertenecía. Nadie más podía tocarlos. Una exhalación colectiva llenó la sala. Mi nieta más pequeña susurró: entonces siempre vivimos de ella. Nadie respondió. Me puse de pie. Nadie me detuvo. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, como quien recupera un espacio que siempre le perteneció. Dije en voz baja: creyeron que mi silencio era vacío, pero era memoria. Y salí de esa sala, dejando atrás un aire cargado de incredulidad. Los días siguientes fueron de desconcierto. Les dieron a todos un plazo de 48 horas para abandonar la casa. Esa casa que habían marcado con etiquetas de colores como si fueran dueños. Yo los vi empacar apresurados, arrastrando maletas, recogiendo lo que ya no era suyo. No hubo risas esta vez. Solo silencio. Recorrí cada rincón con calma, arrancando una a una las calcomanías fluorescentes. Las doblé y las arrojé al cesto de basura. Esto nunca fue de ustedes, murmuraba. En el comedor, al cerrar el piano, acaricié la tapa y susurré: este siempre fue suyo, Ernesto, y de nadie más. El ambiente se transformó. La casa ya no parecía un campo de batalla. Era un espacio que respiraba de nuevo, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Al salir al jardín vi que los rosales habían muerto, arrancados por capricho. Pero junto al muro permanecía el viejo granado que habíamos plantado años atrás. Y, más cerca del suelo, encontré un tallo seco de un rosal que había sembrado cuando Esteban cumplió 5 años. Arrodillada, lo regué con una vieja regadera oxidada. Vamos a florecer de nuevo, le susurré. La brisa sopló con fuerza, y por primera vez sentí que el viento me devolvía un abrazo. La casa ya no estaba embrujada por el desprecio.
Estaba viva. Vendí la propiedad meses después. No lo hice por rencor ni por venganza, sino porque ya no podía respirar entre esas paredes cargadas de recuerdos y silencios. Firmé los papeles sin lágrimas. Y con ese dinero busqué un nuevo comienzo. Después de aquella conversación en el café, regresé a mi departamento en Puerto Vallarta con un peso menos en el pecho. No porque Esteban me hubiera convencido con su arrepentimiento, sino porque entendí que, por primera vez, la carga ya no era mía. Yo había hecho mi parte, resistir, recordar, demostrar la verdad. Lo demás ya no me pertenecía. Las semanas siguientes las dediqué a mi fundación. Mujeres de todas partes comenzaron a escribir cartas, contando cómo habían trabajado en silencio mientras otros se llevaban el crédito. Historias de costureras que levantaron negocios familiares, maestras que nunca recibieron reconocimiento, enfermeras que habían sostenido hospitales enteros durante años. Me conmovía cada palabra. No necesitaba lujos, no necesitaba banquetes, leerlas me recordaba que mi voz no había sido en vano. Por las mañanas caminaba junto al mar. El aire salado despejaba mi mente. Miraba a las gaviotas y pensaba en todo lo que me habían negado, en cómo habían intentado arrinconarme en un cuarto de lavado como si mi vida entera no valiera más que una cobija vieja. Y sonreía, porque ya no podían hacerlo. Un día recibí una carta certificada. Era del licenciado Herrera. Dentro había una copia oficial del fallo que me reconocía como cofundadora legal de la empresa que Ernesto y yo habíamos levantado. Estaba mi nombre, escrito con letras firmes. No al pie de página, no en letra pequeña, no como simple testigo, estaba al centro, en igualdad. Lloré al leerlo. No por el dinero, no por la validación legal, sino porque finalmente alguien me había nombrado. Tantos años de silencio y borrado habían terminado. Los periódicos publicaron la noticia. Algunos titulares decían, la verdadera mente detrás del Imperio Salgado. Otros hablaban de justicia tardía. Yo no di entrevistas. No necesitaba explicar nada. Quería que la historia hablara por sí sola. Esteban volvió a buscarme semanas después. Esta vez no venía con exigencias, sino con la mirada cansada de quien había perdido demasiado. Mamá, la familia se rompió, me dijo. Todos nos alejamos después del testamento. Ya nada es igual. Yo lo miré con calma. No fue el testamento lo que los rompió, Esteban. Fue su ambición. Él guardó silencio. Me pidió volver a casa, a la que ahora estaba vacía. Le respondí con suavidad, esa casa ya no existe para mí. No se trata de paredes ni muebles. Se trata de respeto. Y eso ustedes lo arrancaron mucho antes de que yo vendiera la propiedad. Él asintió. No discutió. Creo que entendió, por fin, lo que tanto tiempo había negado. Los meses pasaron. La fundación creció poco a poco. Mujeres jóvenes recibían becas, otras obtenían apoyo para iniciar proyectos, y yo me sentía acompañada, parte de algo que trascendía mi propia herida. En cada rostro veía un reflejo de lo que yo había sido, una mujer silenciada que merecía ser escuchada. Un atardecer, mientras miraba el horizonte desde mi balcón, abrí la carta de Ernesto una vez más. La leí con calma, sin lágrimas esta vez. Y me quedé con una frase, ahora que lo sepan. Sí, ahora lo sabían. Ya no podían negarlo. Dentro de mi departamento había pocas cosas. Nunca fui de acumular lujos. Conservaba el dibujo de mi nieto en la puerta del refrigerador, aquel en el que me había pintado como una mujer junto a un gran foco amarillo. Cada vez que lo veía, recordaba que incluso cuando era niño, él supo que yo pensaba, que yo creaba. Que mi valor estaba más allá de la cocina o de la sopa con la que tanto me habían despreciado. Un día recibí la visita inesperada de mi nieta mayor. Venía sola, sin Patricia, sin su hermano. Traía los ojos enrojecidos y una pequeña caja en las manos. Me la entregó sin hablar. Dentro había un rosario antiguo que había pertenecido a mi madre. Lo encontré entre las cosas que habían guardado, dijo con voz quebrada. Quise dártelo en persona. Perdón, abuela. La abracé. Fue el primer abrazo sincero que recibí en mucho tiempo. Entendí que no todo estaba perdido, que quizás las semillas de respeto podían brotar en otra generación. Esa noche dormí tranquila, con el rosario bajo la almohada y el sonido de las olas entrando por la ventana. Los años continuaron su marcha. Yo envejecía, pero no con el peso del desprecio, sino con la ligereza de quien sabe que la verdad ya no puede borrarse. A veces caminaba por el malecón y la gente me reconocía. No como la viuda olvidada,
sino como la mujer que había reclamado su lugar. Me saludaban con respeto, algunos me agradecían por las becas de la fundación. Yo respondía con sonrisas pequeñas. No necesitaba más. Un día, al regresar a casa, vi un rosal plantado en la entrada del edificio. Era joven, apenas con unos botones cerrados, pero fuerte. Pregunté al conserje y me dijo, lo puso una vecina en honor a usted. Dice que usted le recordó a su madre. Me quedé de pie largo rato, mirándolo. El ciclo se cerraba. Yo había regado mis propios rosales en Monterrey con lágrimas y silencio, y ahora alguien más sembraba uno en mi honor. Esa noche me senté frente al mar, con el viento acariciándome el rostro, y pensé en lo que había aprendido, que el silencio puede sostener una casa, pero también puede borrarte. Que la dignidad no se mendiga, se defiende. Y que nunca es tarde para decir, yo también estuve ahí. No guardé rencor. No lo necesitaba. Ellos cargaban con el peso de su propia ambición. Yo cargaba con algo más ligero, la certeza de haber resistido y de haber sido, al final, reconocida. Si alguna vez alguien me preguntara cómo resumiría mi vida, diría esto: fui más que la mujer que hacía sopa. Fui la mujer que salvó un legado, que escribió en la sombra, que calló cuando nadie escuchaba y que habló cuando más importaba. Y aunque intentaron enterrarme viva, yo volví a florecer. Hoy, al cerrar este capítulo, miro el mar y me repito una frase sencilla: no me borraron. Solo me hicieron esperar. Y en esa espera, encontré mi voz.